De todas las historias que tiene el universo mutante, manda narices que siempre estén con lo mismo. Porque al final The Gifted, si comete un pequeño fallo, un pequeño gran fallo, es que cuenta lo mismo que las películas. Mi querido viajero, soy Sargos de Remas y hoy en este ciclo mítico que estamos haciendo de Marvel, llegamos a The Gifted, una serie del universo mutante creada por Fox que, aunque no es muy conocida, es parte de este ciclo y para que esté completo hay que comentar de ella. Si me estás viendo desde mi canal de escritura Sueño por una crónica, debes saber que este vídeo también es para ti porque hablaré de las cosas del guión que me convencen y que no me convencen. La reseña va a constar de un resumen lo más condensado pero explicativo posible, luego vendrá el análisis y culminaré un poco con lo que más he aprendido viendo esta serie. Tanto si eres un cinéfilo empedernido que me ve en pelis con amigos, como un escritor en formación de Sueño por una crónica, este vídeo, análisis, reseña, charla de amigos es para ti. A ver cómo lo hago, porque yo lo he intentado antes, porque son 13 capítulos de 44 minutos y bueno, hay un mogollón de personajes. Pero vamos a centrar de dos maneras. Hay dos principales tramas que están muy unidas en esta serie. Por un lado tenemos a los Von Strucker, una familia. El padre de familia Reed es como un tipo que captura y procesa mutantes, y los hijos, Loren y Andy, digamos que son los que empiezan la trama, y en el primer capítulo se descubre que son mutantes. A todo esto, y se me está olvidando, esta reseña es de una serie de casi 10 años y la voy a destripar, o sea que tanto si has visto la serie como si no la has visto te pongo al tanto con el resumen, te lo destripo todo, y si ya la has visto pues no pasa nada, pero esto es un vídeo en el que destripo toda la serie. Volviendo al tema, Loren y Andy resultan ser mutantes y claro, esto supone un conflicto tremendo para Reed, que ha estado siempre persiguiéndolos, y deciden poner pies en polvorosa, vamos, que se piran. Son perseguidos por una agencia conocida como los servicios Centinela, los cuales van capturando mutantes a lo largo del mundo. Esto también me permite hablar de que esta historia ocurre en una línea de tiempo alternativa a las películas. Bryan Singer es productor de esta serie, también está por ahí el Simon Kinberg, el Jeff Loeb, pero esto es una historia alternativa, y conociendo el universo X-Men, que está más lleno de agujeros que un queso Gruyère, me parece una buena idea. Total, que los X-Men formaron un grupo alternativo llamado el Underground para que en caso de que a ellos les pasase algo, protegiesen a los mutantes a lo largo de los Estados Unidos. Este grupo, el Underground, está liderado por Ave de Trueno, Thunderbird, John Broadstone y por Marcos Díaz, Eclipse. También está por ahí Lorna Dane, Polaris, un personaje mitiquísimo de los cómics. Estos mutantes van pues haciendo rescates. Al principio del capítulo capturan a Lorna, y de los primeros capítulos va a estar ya en una prisión. Pero también resulta que Reed, el padre de los Von Strucker, tiene contacto con Marcos. Total, que intentan escapar todos con ayuda de Marcos, capturan al padre, y durante el primer tramo de la serie es un rollo, vamos a ver cómo sacamos a Reed y a Lorna de prisión. Lo consiguen al cabo del cuarto capítulo, van pasando una serie de cosas, conocemos un poco de los poderes de Blink, de hecho tiene que potenciarlos a base de ser manipulada por otro mutante del Underground llamado Dreamer, soñadora, que introduce recuerdos en tu mente y también los extrae. Y digamos que, bueno, pues consigue hacer los portales por los que Blink es conocida. Pero una vez está todo el grupo reunido, se empieza a ver que los servicios Centinelas tienen a su cargo una serie de mutantes. De hecho, estaba uno de los antiguos compañeros de Eclipse y de Ave de Trueno entre ellos, y empiezan a investigar. Aquí puedo hablar del personaje de Jace Turner, que es un oficial de los servicios Centinelas que perdió a su hija en unos disturbios el 7-15 a manos de mutantes, por lo cual es un personaje que está bastante bien justificado el por qué odia y persigue a los mutantes. Este tipo le saca una serie de recuerdos, descubre que hay unas instalaciones donde están haciendo experimentos, y debido a ello, pues en un momento dado Dreamer, soñadora, la que os digo que ha manipulado a Blink, le hace olvidar la muerte de su hija. O sea que este pobre hombre, el Jace Turner, pierde a su hija, entre comillas, 2 veces. Descubre que hay unas instalaciones, llega un momento en el que Reed va a hablar con su padre, Otto Von Strucker, y es aquí donde para mí empieza la trama más interesante de la serie, porque descubrimos que Otto, el padre de Reed, el abuelo de Loren y Andy, es hijo de los hermanos Von Strucker, Fenris, personajes de los cómics que son hijos del barón Von Strucker. Obviamente los cómics, aquí como no tienen los derechos, pues son sencillamente mutantes con ese apellido, que juntos, estos dos hermanos, tenían poderes tremendos. Pues resulta que es así, Loren y Andy se juntan sus poderes y se agarran las manos, pueden acabar con lo que sea.
tienen un poder increíble. En estas de investigación, de descubrir lo de los mutantes controlados por los servicios centinelas, aparece una mutante llamada Aisem, quien está empeñada en rescatar a su familia. Manipula a Lorna porque es una telépata que juega con la mente, y toda la panda, los Von Strucker y el Underground, hacen un intento de rescate. Este fracasa, capturan a Loren, a Andy, a Blink y también a Soñadora. En un momento dado, el Dr. Campbell, que es quien lleva a cabo el misterioso proyecto sabueso, Hound, hace chantaje con que si no hacen una demostración de sus poderes, acabará con Blink y con Soñadora. Dicho y hecho, Soñadora muere y entonces se descubre que los hermanos se ve claramente que los hermanos pueden arrasar con lo que sea. Pero como pasa en toda buena serie de héroes, toda buena serie en la que hay buenos y malos, Lorna, Eclipse, etc., acaban rescatando a este grupo, acaban rescatando a Loren, Andy y a Blink, pero resulta que Aisem es una Frost y a quien quiere rescatar es a sus hermanas, que son hermanas gemelas o trillizas, no lo tengo muy claro, y son unas telépatas del copón. Y más interesante aún, estas telépatas son parte del Hellfire Club, que en esta versión de la historia el Hellfire Club es una especie como de sucesora de la hermandad, igual que el Underground es sucesor de los X-Men, pues el Hellfire Club en esa historia, el Club de Fuego Infernal, es heredero de la hermandad de los mutantes. Aunque Aisem ha traicionado a los de la Underground, les ha dejado en la estacada, ha aumentado la enemistad con el agente Turner, a quien manipulan para que saque a los mutantes del centro en el que estaban retenidos, ella les propone una alianza para desmantelar el proyecto Sabueso, que es el proyecto con el cual están lobotomizando mutantes para convertirlos en enemigos que arrojar contra los mutantes del país. Total, que van a por un senador llamado Montez, que es un senador que está súper en contra de los mutantes, es un rollo trampista, pero con mutantes. La cosa sale fatal y Aisem en estas empieza como a comerle el tarro a Lorna, a Polaris, hablándole de su padre, que de hecho es Magneto. Magneto en esta versión fue miembro del Hellfire Club. Lorna empieza a tener esas tendencias más supremacistas por parte de los mutantes y en el último episodio acaba matando al senador Montez. Al mismo tiempo, los servicios centinelas lanzan un ataque con todos sus sabuesos sobre el Underground porque Aisem, con tal de provocar el conflicto, ha delatado la ubicación del Underground. Hay una batalla, los mutantes hacen una evacuación, Loren y Andy devastan el edificio con todos los sabuesos dentro y los servicios centinelas son derrotados, al menos por el momento. ¿Qué no se resuelve? ¿Qué ocurre? Pues que Lorna, ahora convencida de las ideas de superioridad mutante, regresa al Underground, regresa al refugio que les queda a los miembros del Underground y divide al grupo, consiguiendo reclutas para el Hellfire Club. Y al final termina la serie con, por un lado, los supervivientes del Underground, entre los que están Ave de Trueno, Blink, Eclipse, los padres Von Strucker, Loren, y al Hellfire Club con las hermanas Frost, Lorna y otros tantos mutantes que se ponen de su lado. Bueno, después de todo este resumen, ¿qué me ha parecido de Gifted? Es una serie buena, te la puedo recomendar, la tienes en Disney Plus, no merece la pena tu tiempo. Yo lo voy a decir de la siguiente manera. La serie está bien. La serie, si te gusta el universo mutante, X-Men, Marvel, va a estar bien. Pero ni te va a cambiar la vida, ni me parece que termine de aportar algo del todo a las adaptaciones de los mutantes. Y en algunos momentos tiene alguna escenita, ¿qué te diría yo? No cutre, pero sí muy pobre de medios. Ya no por tanto presupuesto, sino por falta de originalidad por parte de los directores. Lo dicho, lo que más me disgusta de la serie es que repite un poco lo de siempre. De acuerdo, sí que es cierto que aborda el tema urbano, el tema de cómo gente más de a pie vive el drama este mutante, cosa que entre unas cosas y otras nunca vimos realmente en las películas de Bryan Singer o en las películas de Lobezno. Siempre era el rollo los mutantes contra grandes villanos. Aquí realmente está todo muy limitado. Es que es un poco traer el tema de Arrow o Daredevil a los mutantes, de venga, vamos a ver qué pasa en el entorno más cotidiano mientras se desata esta crisis, este debate mutante. Y esa base no está mal. Pero luego la serie, como habrás visto en el resumen, peca de cuáles son sus tramas. Secuestran no sé cuál personaje, al principio son Lorna y Reed, y hay que buscar la forma de rescatarlos. Luego secuestran a Loren, a Andy, a Soñadora, a Blink, y hay que rescatarlos. Luego van a movilizarlos y Aisem traiciona a los mutantes del Underground. Y es un poco en ese sentido repetitiva. Entre medias hay mucho tema de yo tengo este amorío o tengo este conflicto con la familia y no sé qué. Y de cara a cuando la serie se pone interesante,
tardó un poco. Debo decir que los capítulos, uno por uno, una vez los veía me resultaban entretenidos, pero me costaba un poco ponerme rollo, venga, vamos, hay que ver la serie, me daba un poco de perecilla. Lo pienso y es como no termina de ser todo trascendente que creo que pretendían ser. Y luego, a ver, pues por supuesto, aquí sí hay una falta de presupuesto y no se puede esperar el espectáculo, el despliegue de medios que se podía ver en las películas de X-Men. Que luego también es cierto que ves series como Daredevil, que no eran muy costosas y lo que eran las secuencias de acción eran impresionantes. Es verdad que ahí no necesitabas efectos especiales, pero vamos, cualquier pelea de coreografiada que hubiese en Daredevil le daba 1000 vueltas a esta. ¿Qué quiero decir? Que en cuanto a trama, que en cuanto a espectáculo, no es muy destacable. Bien es cierto que la serie se logra hacer amena gracias a las interpretaciones de sus actores. Por ejemplo, tienes al Blake Redford, que hace de Ave de Trueno, es bastante chulo, me gusta cómo representan sus poderes, me gusta el sonidete que le meten cada vez que usa una especie de sentido agudo para detectar amenazas. La actriz esta que creo es Jamie Chow, que interpreta a Blink, me parece un casting impecable, es decir, tiene esos rasgos élficos, además le ponen orejitas en punta y los ojos verdes que tenía la Blink de los cómics, aunque bueno, Blink en los cómics tiene la piel rosa, pero que a nivel facciones es un casting estupendo, me pega incluso más que la chiquita que salía en Días de un Futuro Pasado. Eclipse mola, me gustan los poderes, me gusta el tema de que cuando le hacen heridas, pues la sangre es luminiscente, le dan un toque muy molongo. Emma Proust creo que se llama, Nick Dumont, que es la que hace de Polaris, a nivel casting me parece que también es perfecto, le ponen el pelo verde, aunque debo decir que, a ver, de todos los actores, esta me parece con diferencia la más floja. De cara a los últimos capítulos no lo lleva mal, pero honestamente yo en los primeros episodios me parecía una actriz, con todo el respeto del mundo, con mucho que mejorar. Pero bueno, ya quiero ir dejando a un lado lo que no me ha convencido tanto y hay que centrarme en lo que mola. Bueno, sí, los poderes de los mutantes son originales, no se parecen tanto a poderes que viésemos en las pelis, quitando la chica esta que es como una hacker informática que controla los aparatos electrónicos y que puede leer a toda velocidad. Es un poco rollo Remote ese personaje, que el cómo se representan los poderes es bastante guay, siempre son útiles, incluso hay tramas que tratan sobre cómo logran potenciarlos. Los poderes de Soñadora también son rato chulos, hay otro que hace invisibles objetos, hay un mutante que puede echar abajo cualquier cosa. El tema de los hermanos Loren y Andy también me gusta mucho, el concepto de dos mutantes que juntos son imparables. Toda la trama, ya que hablo de los hermanos de Fenris, me parece lo mejor de la serie. Todo el capítulo en el que Reed va a hablar con su padre, descubre el dramón de que él era mutante, intentó suprimir el gen mutante de su propio hijo y estuvo a punto de matarlo por esa cabezonería. Luego al final no sirve para nada porque los nietos heredan los poderes de sus bisabuelos, que ya os digo que es una adaptación de unos personajes que sí que existen en los cómics, que son hijos de Von Stracker. Es cierto que cuando los chavales Loren y Andy usan sus poderes juntos, el cómo lo plasman, la intensidad, ahí sí que creo que la serie se eleva. Las hermanas estas Frost, me parece que el concepto de estas trillizas maléficas que parecen sacadas del Hotel Overlook está bien planteado y hace justicia a la familia de la que proceden este trío de mutantes. Sí que me gusta el concepto de que el Hellfire Club vayan a ser los antagonistas de esta serie. Lo sumo todo y me parece que es una serie que en el mejor de los casos, si me ciño a la valoración no numérica de pelis con amigos, es un vela si te gustan mucho los mutantes Marvel, pero si por ejemplo eres un desconocido de esto, tengo que ser sincero y me sabe mal por las cosas buenas. Sería un vela sin nada mejor que hacer, es decir, no tiene nada memorable, no tiene nada que digas wow, increíble, esto nunca lo había visto en otro lado. Insisto, al final las tramas no son tan originales, el concepto base es muy bueno, los personajes que te meten en esta serie pues son muy buenos, muchos son de los cómics, pero ¿qué hacen con ellos? Creo que un poco más de lo mismo. La serie, ya lo verás, pues solo tuvo una temporada más y después la cancelaron por falta de audiencia, falta de interés. Quiero pensar que fue más por falta de medios, de no poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en esta serie nunca habríamos visto un cameo de los X-Men, no se lo podían permitir, le pasa un poco lo mismo que a Legión. La diferencia con Legión es que Legión apuesta por una narrativa súper original y dices, Legión sí que es un producto único, especial, sí que puedo recomendárselo a cierta gente. Esta serie, repito, se lo puedo recomendar a alguien que sea muy fan del universo X-Men. Y tú dirás, todo muy interesante, todo muy bien explicadito, Sergos,
O sea, cuando te trabas, que sí, a veces no puedo evitar trabarme, pero a mí esto, ¿cómo me va a ayudar a ser escritor? Pues te va a ayudar de varias maneras porque, para empezar, hay cosas que a nivel de escritura sí que hace bien la serie. Vuelvo un poco al tema de los poderes. Los poderes a lo largo de la serie son siempre útiles. Solo hay que ver la trama de los hermanos. Los hermanos, toda la serie empieza con ellos, ya sientas las bases de que la historia trata en gran medida sobre ellos, quitando que luego haya personajes secundarios, y esa unión entre hermano y hermana que se pone a prueba, porque es verdad que están bastante unidos, una trama que vaya arrastrando toda la serie. El vínculo que tienen juntos a la hora de unir sus poderes y alcanzar su máximo potencial les hace dinámicos como personajes, hace que el uno solo esté completo con el otro y genera un vínculo que al final, por más que al final de la serie Andy decida irse con el Hellfire Club y Loren se quede con el Underground, ya crea un conflicto interesante de que, joder, estos hermanos se convierten en rivales, pero unidos es cuando alcanzan su mayor potencial. Y yo, sin embargo, he visto la segunda, porque esta sí que nunca me la había visto antes, apostaría a que ese vínculo va a ser clave para alguna reconciliación o una resolución al final de la segunda temporada, si es que no se queda todo en un cuelgue, en un cliffhanger. Por ejemplo, todas las habilidades de Lorna y lo unida que están sus poderes, eso está muy bien planteado porque te explican lo especial que es para ella sus poderes, lo especial que es para ella su legado como mutante. Es lo que luego va a justificar que al final de la serie, cuando ahí se me empieza a tocar a comerle el tarro, ese búsqueda de hacer justicia al legado de su padre, que es Magneto, y que estuvo siempre a favor de luchar por los mutantes y por los suyos, haga que la conversión de Lorna a miembro del Hellfire Club sea orgánica. Debo decir que a lo mejor sí que le falta alguna escenita en la serie en el que se desarrolle un poquito más su caída en la villanía, pero hay que decir que lo ves venir. Ave de Trueno es bastante impresionante porque tiene una manera muy única de presentar sus habilidades. Siempre hace esos planos detalles de él con el sonido, que tú esto en un libro lo puedes hacer pues sencillamente haciendo que la narrativa sea de una manera muy concreta con un personaje. En un guión que vaya a ser cómic puedes hacer este mismo tipo de planos, el mismo tipo de enfoque, puedes hacer algún tipo de sonidito, de onomatopeya que se repita cuando cierto personaje usa sus habilidades. También, por ejemplo, tienes un villano, un antagonista más bien, que es Jace Turner, que está muy bien justificado. Es decir, el tipo, vale, sí, trabaja para una agencia en pos del orden, en pos de controlar a los mutantes, pero hay un motivo personal. Y de hecho Jace es una especie de antagonista, sí, pero es lo bastante buenazo en el fondo como para en ciertos puntos de la trama ser de utilidad. Porque, por ejemplo, esto lo he dicho en el resumen, cuando han capturado a Loren y a Andy, los propios Straker, los padres, van a hablar con él y apelan a su pasado como padre para que les ayuden a sacar a los hijos del centro de investigación. Jace acaba siendo un personaje orgánico que funciona para la trama y en ningún momento se siente forzado. ¿Qué me parece que es un poquito más flojo a nivel de escritura? Las situaciones se repiten mucho, es una de mis quejas tanto como espectador como ahora una persona que está analizando su guión. Justificar todos los recursos y todo lo que tienen en el Underground con que las X-Men les eligieron es un poquito corto. Es decir, esta gente tiene ordenadores, tiene vehículos, tiene varias bases por el país, tienen de todo y te preguntas a veces cómo tienen toda esa logística, toda esa cantidad de recursos. Otra cosa igual, te explican que hay un mutante que con sus poderes ahuyenta a todo el que se acerca al Underground, pero a ver, eso está despejado. Eso, a diferencia del colegio de Charles Xavier, se ve claramente que es una fábrica en la que hay gente entrando y saliendo. Ningún avión ha visto eso, no hay ningún satélite que haya tomado capturas de ese lugar. Tiene que ser AISM la única que puede revelarle a los servicios centinelas dónde está la base. Luego hay tramas que no terminan de llevar a nada como tal. Por ejemplo, que es que no lo menciono en el resumen porque no termina de tener peso. Hay un momento en el que hay un personaje que se llama Carmen Guerra, una antigua novia de Eclipse, a la cual al principio sí recurre para conseguir información, pero luego hay otro capítulo de ella haciéndole chantaje otra vez, que más allá de crear una especie de rifirrafe entre Lorna y Marcos, no pasa nada, no termina de conectarse con nuestra trama. Entonces meter tramas secundarias que no se van a conectar con la trama principal en un libro, en un guión, puede ser acusado fácilmente de relleno. Pero lo peor de todo, si quieres explorar una historia distinta, si por ejemplo has hecho una saga o de libros que ya han tenido una trama, que ya has explotado todo lo que podías, y haces un spin-off o un libro derivado, o quieres cambiar de tipo de trama, lo que no puedes hacer es que al final tu historia, por más que prometas que va a girar en torno a otra cosa, esta serie te promete abordar la crisis mutante desde el punto de vista familiar y personal, lo que no puede pasar es que al final todo derive en la clásica lucha de
mutantes que van a ir a por todas contra la humanidad y mutantes que se van a negar a ser hostiles hacia los humanos en pos de buscar la paz. Y ese es el peor error de The Gifted bajo mi punto de vista. No tengo más que añadir, mi querido viajero. Al final con dificultad, porque me ha costado hacer el resumen y toda esta reseña y análisis, lo he conseguido y hemos avanzado en el ciclo Marvel. Y a ti también, que si me ves en el canal de escritura, pues te he dado algún que otro consejo. Déjame en comentarios tú qué piensas, dime si ya habías visto esta serie, si lo del resumen es la primera vez que te enteras de qué va esto de The Gifted, y de todo lo que has aprendido, dime qué es lo que te ha parecido más valioso. Para despedirme, pues llamaditas a la acción. Me puedes seguir y te puedes suscribir tanto al canal de cine Pelis con Amigos como al canal de escritura Sueño por una Crónica. En uno te traigo contenido diario con noticias y reseñas, y en otro te doy consejos diarios de escritura creativa. Si además quieres conocer más de mis proyectos, pues que sepas que tengo un canal de dibujo llamado Dibuja como Nadie, donde, pues por ejemplo, si quieres aprender a dibujar rollo cómics o ilustraciones tipo X-Men, pues ahí te enseño. Si quieres elegir qué vídeos vendrán antes a ambos canales, pues lo decides siendo mecenas de Patreon. Para terminar, si quieres tener otro buen rato leyendo nuevas fuentes de inspiración o conocer nuevas sagas, te recomiendo mucho los primeros capítulos de mi libro Guía del Mundo. Es un libro de fantasía, pero es un libro en el que explico el trasfondo de mi mundo de ficción y además lo actualizo todos los días. Es una saga de fantasía viva que crece día con día. Y poquito más que decir, que en unos días subiremos el podcast en el Pelis con Amigos rollo charla de colegas, hablando largo y tendido de la serie, y nada más. Pero hasta entonces, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.